Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, ¿Sí? ¿Ya todos se escuchan? Buenos días, profe. Sí, Muy bien. ¿Quién va a comenzar el día de hoy? profe. Inicio. Denme un segundito para convertir la pantalla. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Mi nombre es José Rodríguez y este día vamos a hablar acerca de la física médica e imágenes. Es una perspectiva oportuna, es una colaboración de varios autores. Lo encabeza Thomas Beyer, que pertenece al Centro de Física Médica e Ingeniería Biomédica de la Universidad Médica de Viena, pero también hay aportaciones de la Universidad de Sydney, de París, de Suiza, Estados Unidos, Roma y Países Bajos, entre otros. Eh, el artículo tiene como objetivo presentar una revista eh, que proporciona una plataforma valiosa para los físicos y científicos que estudian las imágenes de todos los rangos y que aprecian el papel de la física médica aplicada y las imágenes médicas particularmente. El artículo menciona que la revista fue lanzada en 2013 como una subespecialidad de la física biomédica que cubre diferentes técnicas de imágenes que tienen como cometido la investigación experimental, humana, física y tecnológica a través de la radiación y de la estadística sólida. En 2020, el factor de impacto de esta revista aumentó a 2.67, lo que quiere decir que la revista tiene un mayor alcance en cuanto a las comunidades relevantes de los estudiosos. Se han aceptado diferentes estudios y los temas que abarca tienen que ver con la resonancia magnética, con campos magnéticos de intensidad baja, técnicas de microscopía de barrido, aplicaciones de la endoscopía de doble canal, publicaciones relevantes acerca de conceptos paramétricos biológicos y morfológicos básicos. Algunos ejemplos son la rigidez carotidia, la arritmia cardíaca, la construcción y los constituyentes de cartículos articulares, entre otros. Pero bueno, es importante a estas alturas definir que las imágenes son un medio que proporcionan a través de avances tecnológicos y metodológicos para poder ver el cuerpo desde afuera y desde dentro y sondear las vías anatómicas, funcionales e incluso moleculares de señalización de forma no invasiva en busca de nueva información acerca del estado del paciente para que dé información precisa para el diagnóstico. La imagen médica, por medio de la radiología y la imagen molecular, se ha convertido en una base para el diagnóstico y la planificación de la terapia. Un ejemplo de esto es que en el cerebro se pueden construir modelos de referencia de fisiología normal, biológica y correlatos funcionales para poder definir cuáles son las anomalías, las variantes durante la evaluación del diagnóstico y cuáles son las terapias que se pueden aplicar a los pacientes. Entonces,
El enfoque de esta revista es el diagnóstico de alta calidad basado en técnicas de imagen multiparamétricas y multimodales. Este artículo hablará sobre 7 técnicas de imágenes médicas más utilizadas en la actualidad, como son los rayos X, es decir, la radiografía convencional, la tomografía computarizada, las imágenes ópticas, el ultrasonido, la tomografía por emisión de positrones, el SPECT, que es la tomografía computarizada por emisión de un fotón único, así como las imágenes por resonancia magnética. Del lado derecho vemos que tanto los rayos X como la tomografía computarizada utilizan fotones de alta energía para producir un conjunto de imágenes, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Tanto el PET como SPECT utilizan pequeñas cantidades de trazadores marcados radiactivamente y bueno, tanto las imágenes ópticas de ultrasonido, así como las de resonancia magnética, utilizan radiación no ionizante, es decir, ondas mecánicas. En las imágenes vemos algunos ejemplos de estas imágenes ya obtenidas luego de los estudios. Es importante decir que las ondas mecánicas, para, por ejemplo, las imágenes no ionizantes están en el orden de megahertz, y los campos magnéticos también resuenan en el rango de megahertz. Los parámetros determinan una parte de profundidad de penetración, así como la resolución espacial. Esta imagen muestra la comparación de todos estos estudios a través de la profundidad de penetración del lado izquierdo, como vemos en la gráfica, o de la sensibilidad molecular, como lo vemos a la derecha. En la parte superior vemos Ya nos pues, escucha, Josué. ¿Nos escuchas, Josué? hola, sí, sí los escucho. Hola. Ah, sí, creo que se interrumpió esto por algún motivo. Híjole, bueno, no sé hasta dónde nos quedamos, pero les decía que esta imagen habla acerca, bueno, nos da datos acerca de la resolución espacial. Del lado izquierdo podemos ver la profundidad de penetración de cada una de las modalidades de imagen y del lado derecho la podemos contrastar con la sensibilidad molecular. En la parte de arriba observamos los espectros, vemos arriba la frecuencia, la modalidad de imagen para cada una de ellas es donde se sitúa a través de las longitudes de onda, y ahí abajo la podemos comparar con la onda de sonido. Este es una figura de los documentos de la revista y de unas búsquedas que se hicieron a través de bibliotecas médicas como PubMed entre el año 1945 y 2018. Vemos cada una de ellas, el total de publicaciones encontradas. Por ejemplo, en la línea morada dice el número de publicaciones de rayos X, de resonancia magnética es el tono azul, y así para cada uno de estas modalidades de imagen. Bueno, entonces empecemos con la primera modalidad, que es los rayos X y tomografía computarizada. El uso de rayos X ayuda a generar imágenes planas con escaneos repetidos que pueden usarse para mostrar procesos dinámicos, es decir, la fluoroscopía, así como datos de tomografía computarizada, tanto para 3D como para 4D. La tomografía computarizada es un método que pretende obtener imágenes tomográficas con sistemas que comprenden de los 100 o más filas de detectores que cubren un campo de visión axial de varios centímetros. Entonces, de esta manera se generan imágenes axiales contiguas de resolución que pueden apilarse digitalmente para formar imágenes tridimensionales de alta resolución sobre un área que se quiere investigar. Un modo preferido para la obtención de estas imágenes es el escaneo espiral.
Una de las ventajas de las imágenes por tomografía computarizada es que son altamente cuantitativas, reproducibles y que pueden proporcionarse con muy buena resolución de contraste. Em, También hay unas novedades que se han encontrado dentro de los últimos hallazgos para la revista que tienen que ver con la exploración de perfusión dinámica. Esto quiere decir que se adquieren imágenes de 4 dimensiones, y que tiene que ver con imágenes repetidas de la misma región en el cuerpo en tiempos de 3 a 5, en lapsos de tiempo que van de 3 a 5 segundos aproximadamente, y 30 segundos después se administra el agente de contraste utilizando una curva de atenuación, es decir, un TAC, y bueno, y de esta manera se obtienen las imágenes. Actualmente hay preocupaciones sobre los riesgos biológicos por la radiación que esto supone debido a las exploraciones únicas, a las altas dosis y a la transmisión múltiple para la radiación ionizante. Veamos en todas las modalidades que si bien existen ventajas y desventajas, pues también pueden proponer algunos riesgos o, ¿cómo se le llama esto? Efectos secundarios. Efectos secundarios. Últimamente se han hecho estudios acerca también sobre el uso. No entendemos. Sí, hola. Sí, José, una pregunta. Sí. Bueno, más bien es para todos. ¿Ya habían llevado ustedes este material antes? Bueno, yo lo llevé en instrumentación, en alguna de las materias de instrumentación, mm, pero no con este nivel. Se me hacía un poco más complicado. ¿Cuál? Sin embargo, ¿Este del artículo se te hace más complicado? algunos datos, palabras que no logré comprender y tuve que buscar. Sin embargo, traté de sintetizar lo más que pude la información y hacerla lo más clara para poderla presentar. ¿Y los demás qué dicen? Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué es lo que ven? ¿Está muy complicado? ¿Está difícil? ¿Fácil? Bueno, a mí que me tocó leer el artículo, la verdad es que suscitó un interés muy grande porque esto le está dando sentido ya para, en mi caso, cerrar la carrera con cosas muy interesantes y que es la aplicación directa de todas las UEAs que hemos llevado. Entonces, pues obviamente tenemos las nociones de cómo eh, se procesan los fotones y todo esto porque llevamos materias de física y demás. Sin embargo, esto ya es una aplicación muy directa. Ahora, a ver, ustedes díganme, muchos alumnos de ingeniería biomédica quieren irse a ingeniería clínica, motivados un poco quizá porque quisieran hacer algo un poquito más relacionado con la administración. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La administración, ventas, eh, dirección de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto o más bien es otra cosa? Sí, está en lo correcto. ¿Sí? ¿Quién dice que no? A ver, ¿qué opinan los demás? Yo en mi caso, el interés por la ingeniería clínica viene por la situación de la pandemia, porque yo tenía pensado hacer mi proyecto en otra cosa, sin embargo, las cosas, por mi situación geográfica y demás, se dieron para estar en un hospital haciendo cosas de ingeniería clínica. Pero todo esto es muy interesante porque en el hospital en el que estoy, el tomógrafo, por ejemplo, es propiedad del hospital. La resonancia magnética también. Entonces, como no hay una empresa que se dedique a darle mantenimiento, pues es interesante saber de estas cosas. Y inicialmente querías hacer algo relacionado con electrónica o procesamiento de imágenes o de qué se trataba. Sí, inicialmente me hubiera gustado hacer cosas relacionadas con obtención de imágenes para fenómenos perinatales.
Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces, aquí nos dice Brenda, dice yo tampoco, profe. Pero a qué te referías con eso, Brenda? ¿Ya se fue Brenda a desayunar? ¿No? Ah, dice que está fónica. Ah, ok, perfecto. Bueno, la pregunta era, dices que yo tampoco, pero ¿qué pasó ahí, Brenda? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si todo el mundo está viendo la ventana de la conversación, ¿sí? Sí, sí aparece. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, a ver, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es el objetivo de ver estas cosas? Antes de que continuemos, porque si no se me van a quedar dormidos ahí. O sea, ¿cuál sería el objetivo? Ya está viendo, ya nos está platicando José de los rayos X y la tomografía computarizada. ¿Qué dirían ustedes? Para qué vemos esto? ¿O de qué se trata? ¿O para dónde vamos? ¿Nadie? ¿Nadie dice nada? Bueno, parte de ingeniería clínica también va relacionada con la capacitación. No sé si podría ser eso, que para manejar lo que sea con rayos X, pues hay que conocer el equipo también. Sí, de alguna manera, pero la idea de ver este material primero es que ustedes tengan una noción o una idea muy general de las modalidades de imagenología médica para que después veamos cuáles son las motivaciones para que se invierta tanto dinero en estas modalidades, por qué es importante comenzar a ver hasta dónde es necesario hacer un estudio y cuándo no. Obviamente aquí tiene mucho que ver la opinión del médico, pero en este caso lo que queremos ver también nosotros es cómo impacta esto en la salud, en los gastos, en la administración de un hospital, en el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, mi interés no era que viéramos solo una modalidad de imagen, sino que se vieran todas las modalidades que hay existentes, por lo menos de manera preclínica y clínica, de tal suerte que ustedes vieran con un poquito, no con detalle, pero sí con un poquito más de cuidado de qué se trata esto y por qué es importante tener un diagnóstico a través de la imagen médica y necesariamente cuál es el impacto sobre los otros factores económicos. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Nadie tiene idea de lo que sigue? ¿No? ¿Están todos entumidos? No, bueno, una de las cosas que me parece a mí que resalto de este artículo es la mirada hacia el futuro acerca de las cosas que se están haciendo en cada una de las modalidades. Entonces, por eso es que en cada una de las diapositivas, al final, pongo este espacio que dice innovaciones sobre lo que se está haciendo y las miras al futuro sobre lo que se tiene en los estudios. Me parece muy interesante lo que viene a futuro también. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, esto de rayos X, abajo donde pongo innovaciones, es lo que se está haciendo y lo que va a permitir hacer en un futuro. Por ejemplo, la exploración de perfusión dinámica, que se están utilizando, por ejemplo, tubos más grandes, más potentes de rayos X, que va a permitir obtener imágenes de otro tipo. Esta energía que se está utilizando, la DECT, este, por otros coeficientes de atenuación. O sea, todas, en cada una de las modalidades se proponen innovaciones y que realmente van a ser en unos años, eh, pues también esto de la ingeniería biomédica es estar actualizados todo el tiempo. Entonces me parece que esto es importante. Ahora, es importante que ustedes estén enterados de lo que viene al futuro. ¿Tendrá algún impacto en la economía, en la administración, en el manejo del diagnóstico médico, pero no como médico, sino como administrador, ingeniero, mantenimiento, etcétera? Yo digo que sí, porque al momento de que una empresa nos vende una tecnología,
está hablando de una innovación y de un proceso muy largo y que obviamente implica dinero. Entonces, si es una nueva tecnología, implican más recursos y más dinero. Ok, ¿qué opinan los demás? ¿No opinan nada? ¿No? Bueno, continúa, Josué, si no se van a entumir de nuevo. Bueno, trataré de ir haciendo pausas, no irme tan tendido a ver si alguien... eh, No te preocupes. Lo que pasa es que recuerden lo que yo les dije al inicio, que el curso no lo van a dar ustedes, sino que esto que hacen es apenas una motivación para que hablemos de lo que está sucediendo. Pero sí es muy importante que yo me entere que ustedes están ahí todavía vivos, porque si no, esto se vuelve como una cosa medio esquizofrénica, ¿no? Que esté hablando yo aquí con la máquina y no me conteste ni un fantasma, ¿no? Entonces, con objeto de mantener esto más vivo, pues les voy a seguir haciendo preguntas, pero además también con la idea de que ustedes vayan viendo de qué se trata esto, porque, por ejemplo, no es común, es cierto, que alguien pregunte, bueno, ¿y por qué vamos a empezar viendo este tema? ¿Sí? Ya ven, ya se quedan callados otra vez. Adelante, Josué, no te preocupes, ¿cómo vamos? bueno, a mí me parece muy importante este tema porque es de lo que estaremos hablando a lo largo del trimestre y hay que conocer algunas cosas. Si bien el artículo no da definiciones exactas, nos da una idea más o menos de lo que hace cada una de las modalidades. Y siguiendo con estos cambios en los diseños, por ejemplo, de los rayos X, les platicaba que se están utilizando unos tubos de rayos X que son muy potentes, que permiten una prefiltración más gruesa y estos detectores que están integrados hacen o permiten que haya menos ruido interno. Entonces, esto permite una reconstrucción de imágenes iterativas y bueno, hace que sean más eficientes tanto los rayos X y que ayuden a reducir las dosis de rayos X. Es una cosa que no se habla, pero también esto del personal ocupacionalmente expuesto también son temas que se están considerando en la actualidad. El artículo trae una imagen muy grande, entonces traté de segmentarla para ir viendo cada una de las imágenes y en esta imagen del lado derecho podemos ver cómo es que se efectúa el trazado de imágenes alrededor del cuerpo. Claro, bueno, o sea, no te preocupes tanto por eso, pero fíjate, si regresas justo a la ilustración en donde aparece, ¿cómo se llama? La penetración, la resolución espacial, etcétera, etcétera. Esa ilustración a mí me parece particularmente importante porque, ¿cómo se llama? Les da una idea general de las modalidades de imagen y sus capacidades. Exactamente esa, fíjense. Ahí podemos ver, no, la siguiente, donde están, no, anteriores a donde están los cuadritos, que viene esa misma, ¿sí? Si ven, hay una separación importante en radiación ionizante y radiación no ionizante. ¿Quién podría decir qué es ionizante? Es decir, en la gráfica, ¿dónde está lo ionizante? ¿En lo rojo? En lo rojo o rojo rosita, y luego hacia la derecha con referencia a mí, bueno, que también tendría que ser con ustedes, eh, eh, hay dos técnicas, el ultrasonido y la resonancia. Ahora, de esas técnicas, ¿cuáles serían las más populares? ¿Cuáles son las que más se emplean, en su opinión? ¿El ultrasonido? ¿Los rayos X? Los rayos X, alguien dijo PET, ¿quién más? ¿Ultrasonido? Ultrasonido, ¿qué más? ¿La resonancia?
La resonancia, es como por adivinanzas. En su opinión, ¿qué se usa más en un hospital para sacar una imagen? ¿Tienen una idea más o menos? Yo pienso que rayos X, porque de ¿Rayos X? ahí, Sí. yo digo que el médico lo evalúa y si no encuentra lo que estaba buscando, ya empieza por otros métodos, supongo. ¿Qué opinan los demás? Yo igual pensaría que serían los rayos X. Entonces, si ustedes tuviesen que hacer un modelo de diagnóstico por imágenes, ¿qué le sugerirían a un hospital? Digamos, tiene un departamento de trauma, de emergencia, ¿sí? Usualmente las emergencias en esta ciudad ocurren entre el viernes, desde el viernes al mediodía hasta el domingo antes de la medianoche, o sea, antes de que se vuelva lunes. El mayor número de emergencias ocurren en ese periodo de tiempo. Ojo, no quiero decir con esto que no ocurren antes o después, pero el mayor número es de esa manera. Ahora, como estos son emergencias, ¿qué le dirían ustedes al hospital? Compra un tubo de rayos X, luego un PET y al final un ultrasonido. Habría que hacer un poco el análisis de qué tipo de emergencias hay, ¿verdad? Si es trauma por arma de fuego, por, ¿cómo se llama? Pulso cortante, o son jugadores, son futbolistas de fin de semana que tienen esguinces, fracturas, torceduras, etcétera. ¿Sí? ¿Irían por ahí o de plano le dirían, cómprate un tubo de rayos X, un ultrasonido y lo que quede está bien? No, sería hacer el análisis para ver cuál es el que más se requiere. Efectivamente, entonces para eso a mí me gustaría saber qué capacidades tiene una modalidad de imagen contra otra. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Ahora, por ejemplo, si quieren ustedes llega un grupo de personas y quiere poner una clínica de estética, de belleza, que incluya cirugía, ¿cómo se llama? En todas sus modalidades para hacer mejores estéticas. ¿Le sugerirían algún método de imagen? ¿Qué dirían? Ya se quedan todos callados. ¿Qué pasó? Bueno, es que en algunas ocasiones no estoy muy seguro cómo funcionan las cirugías estéticas, pero he visto que se hacen reconstrucción de modelos a partir de imágenes, pero no sé qué imágenes se utilizan. Ay, ahí hay un punto muy importante, por supuesto. Y entonces sucede que muchos de esos estudios, ¿con qué tipo de imagen creen que se usa? ¿Qué tipo de modalidad se usa? ¿Nadie? Por ejemplo, si alguien se quiere poner una nariz estilo Cleopatra, ¿qué se sugeriría hacer? Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Y usualmente lo que se hace es usar un CT, pero también se puede usar una resonancia para este tipo de casos. Ahora, supongamos que lo que quiere un grupo de mujeres feministas es poner una clínica que atienda principalmente, pero no único, cáncer de mama. ¿Qué modalidades de imagen le sugerirían tener? ¿Qué pasó, jóvenes? el Z. ¿El El, CT? ¿Cuál más? Resonancia magnética. ¿Quién más, por ejemplo? ¿Qué más dirían? Entonces, fíjense cómo es el asunto. De entrada, yo les estoy poniendo ¿cómo se llama? Los retos a seguir. Por ejemplo, ¿con qué es más frecuente que se haga una mamografía? Y en la pregunta va la respuesta.
¿Qué pasó, jóvenes? Pues con rayos X, ¿no? Sí. El asunto de la mamografía con rayos X es que tienen que comprimir la glándula mamaria a tal punto que es una molestia enorme, enorme. Entonces, hay un número importante de mujeres que no se quieren hacer esos estudios mamográficos precisamente por el dolor que implica. ¿Sí? Y entonces se recurre al ultrasonido. En este momento la resonancia como el CT inclusive tiene ya diseños específicos para glándulas mamarias y en resonancia ya hay secuencias, antenas, etcétera, etcétera, específicas para mamografía o estudios de imagen, de mama con imagen, etcétera. Pero fíjense, todo esto que les estoy diciendo de alguna manera ustedes ya lo sabían. ¿O tenían una idea que esto podría ser también ingeniería clínica? Sí, Más o menos. definitivamente sí. ¿Sí? ¿Nadie más contesta? No he visto aquí el chat porque creo que... Yo sí tenía una idea, pero no había pensado en ahora todas las preguntas que nos está haciendo como más tomadas en cuenta. Ojo, no es examen, sino es una invitación a que ustedes piensen en lo que está sucediendo. Ahora, fíjense, solo estoy hablando de la motivación para conseguir las cosas. No estoy hablando de las características de los equipos. Que si ven ustedes, aquí estamos ya hablando de sensibilidad molecular y de capacidad de penetración, así como de resolución espacial. El gran ausente en esta gráfica es la resolución temporal. ¿Sí? ¿Qué tan rápido puedo ir? Tomar una placa de rayos X toma escasos, ¿qué? Entre 5 y 8 minutos, dependiendo del tipo, pero no toma más. Sin embargo, hacer un PET o una resonancia puede tomar más de 40 minutos. Entonces, mucho va a depender de qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, si tengo una clínica y llega un grupo de médicos con la idea en las que dicen, yo quiero todas las modalidades de imagen, ¿qué le contestaría? ¿Tiene caso? ¿Sería muy caro? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A ver, ¿cuánto nos cuesta usar una modalidad de imagen versus otra para ciertas patologías? De tal suerte que en este caso, ¿qué sucedería? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué pasó, jóvenes? Si ya les di la respuesta. Pues ¿No? que tiene que atender a la complejidad, a la población, a la complejidad de la atención que se va a brindar a esta población. No es lo mismo Exactamente. una clínica a un hospital, por ejemplo, de tercer nivel. Por ejemplo. Y si alguien llega y dice, es que mi compadre tiene una resonancia y yo quiero una igual, al menos, o mejor, para hacer lo mismo que él hace, pero de mejor calidad, ¿qué le dirían? Recuerde que mucho de lo que sucede en este país, así sucede. ¿Qué le dirían? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Nadie? Pues se tiene que evaluar, ¿no? Sí vale la Pues, pena. ahí es la respuesta, en mi opinión, la respuesta correcta es decir, tengo que hacer ingeniería clínica. ¿Sí? Fíjense las palabras mágicas, hacer ingeniería clínica. Y aquí dice Brenda, hay que hacer un análisis, ¿no? Pero ese análisis es simple y sencillamente ingeniería clínica. Y es justamente la palabra ingeniería lo que hace la diferencia, porque no es un asunto de administración, no es un asunto de hacer un plan de negocios, sino analizar las características técnicas en contra de lo que se quiere hacer. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, Sí, profe. Entonces, esto ayuda a justificar el temario, ayuda a ver por
¿Que también esto es ingeniería clínica o seguimos más o menos en lo mismo? Con dudas, digo. No, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Sí, va tomando más sentido. ¿Sí? Va tomando más forma porque recuerden, lo más importante en estos casos es que ustedes vean para dónde vamos, porque de otra manera esto se pierde. Y es muy importante su retroalimentación para saber qué es lo que podemos hacer nosotros para seguir elaborando material y que esto vaya por el camino que queremos. ¿Sí? Muy bien, Josué, ¿puedes continuar, por favor? Gracias, profe. Incluso haciendo un poco un comentario acerca de lo que decía, me voy a adelantar un poco a las conclusiones que propone este autor y dice Ok. que la ingeniería biomédica y también los físicos médicos son un puente de comunicación entre el quehacer médico y los pacientes. Entonces, si retomamos un poco la definición de la clase pasada, que decíamos que hacer ingeniería clínica viene del hecho de basarnos en el método científico, pues entonces todo esto que estamos viendo es prepararnos para hacer el método científico y poder hablar un poco el lenguaje de los médicos. Y bueno, siguiendo con la segunda definición que tiene que ver con la física de la medicina nuclear, pues esta medicina se basa en el uso de isótopos radiactivos como sondas para rastrear procesos fisiológicos a través del principio trazador o para administrar dosis terapéuticas a objetos específicos, que esto es la radioterapia interna. La medida de la radiación emitida surge de la desintegración de estos isótopos, ya sea para las imágenes o la dositometría. Los físicos han desarrollado y mejorado estos sistemas de implementación a través de algoritmos de reconstrucción para las aplicaciones en cuanto a la tomografía. Entonces, en este sentido, la investigación y el desarrollo de estos sistemas han permitido la introducción de fotodetectores de estado sólido dentro de las innovaciones, el diseño y la validación de un sistema PET de cuerpo entero, también un novedoso sistema de PET basado en el centelladores de plástico, sus siglas en inglés serían JPET, y las cámaras Campton. La aplicación de la física de medicina nuclear enfrenta dos desafíos importantes. Creo que se fueron. La primera de ellas es integrar al físico médico en en un equipo clínico multidisciplinario, que era lo que les comentaba hace rato, que maneja al paciente del siglo XXI mediante la comprensión de la enfermedad, la base patológica, genómica y hasta bioquímica, y el papel que pueden desempeñar las imágenes de diagnóstico y la terapia con radionucleótidos para el manejo de los pacientes. Este otro desafío importante al que se enfrenta la medicina nuclear es que tiene que aumentar los conocimientos sobre la interacción de la radiación con el cuerpo y los cambios radiobiológicos que se dan fundamentalmente con el fin de hacer un uso más eficaz, eficiente y seguro de las herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición, es decir, las imágenes multiparamétricas para las terapias con radionucleótidos. Los médicos suelen estar altamente capacitados para reconocer los patrones anormales de la enfermedad y bueno, se esperaría que un médico físico, un ingeniero biomédico en menor caso, comprenda el flujo de trabajo diagnóstico terapéutico completo desde el compuesto radiactivo. Entonces, cualquier análisis informático e interpretación de los resultados pretende reconocer cualquier divergencia de la normalidad en cualquier parte de la cadena de estos procesos patológicos. Siguiendo con la física y el ultrasonido, diremos que el ultrasonido es una sonda de sonido con una frecuencia más alta a nivel que el nivel audible humano promedio, que va desde los 20 kHz a los 100 MHz. La reflexión del ultrasonido es el resultado de la divergencia de propiedades mecánicas en la interfaz de diferentes estructuras. Entonces, para medir estos reflejos,
el ultrasonido explora de manera no invasiva las estructuras dentro de un objeto. Bueno, como ven las imágenes que les he estado presentando anteriormente, unas están coloreadas en violeta y otras en azul. Esto hace la diferencia entre imágenes estructurales anatómicas y las funcionales metabólicas. Entonces, bueno, siguiendo con esto del ultrasonido, pues la ecografía es una modalidad de bajo costo, permite obtener imágenes en tiempo real junto a la cama del paciente. Sin embargo, tiene una menor especificidad y una menor resolución espacial en comparación, o si la comparamos con la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Creo que la diferencia más importante es el costo. Em, las innovaciones que se proponen tienen que ver con la introducción de nuevos materiales y diseños de tecnologías de transductores y digitalizadores de alta velocidad, a alta resolución espacial y capacidades de obtención de imágenes que son similares a la microscopía y que pueden lograr mediante los ultrasonidos de alta frecuencia. El uso terapéutico también del ultrasonido enfocado a la alta intensidad, por sus siglas en inglés HIFU, también utilizan algunas microburbujas que permiten la ablación selectiva de objetos dentro del cuerpo y con pequeños daños colaterales del tejido circundante. Esto es para tener imágenes más nítidas en tiempo real. Los sistemas ultrasónicos son cada vez más compactos y flexibles, por lo que están más al alcance de nosotros. La integración de la ecografía con otras modalidades permite que, bueno, esto se ha dado a través de algoritmos que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para la reconstrucción de imágenes en tercera dimensión en tiempo real. Otro tópico del que habla el artículo es en la física y la resonancia magnética. Dice que una de estas aplicaciones está directamente relacionada con la información funcional y molecular de los órganos y los tejidos. Esto incluye la coherencia de la radiación emitida para obtener imágenes de Fourier con posición codificada por gradiente de campo. Esto más bien tiene que ver por cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento de la resonancia magnética. Recordemos que es una técnica que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes no invasivas y a partir de una información funcional molecular de estos órganos y tejidos. Los campos magnéticos más altos dan como resultado una polarización nuclear más fuerte y posteriormente un aumento de las corrientes inducidas en las bobinas, y esto se traduce a un aumento cuadrático de la señal detectada. Actualmente, las investigaciones detectadas por esta revista son investigaciones acerca de bobinas de gradiente de conmutación más fuerte y más rápida, que tiene aplicaciones a los campos ultra altos, es decir, la resonancia magnética de alta resolución. Cuando hablamos de un campo ultra alto, estamos hablando de 7 teslas o más. No sé si alguna vez hemos tenido la oportunidad de visitar el centro que está atrás de la UAM. Ahí el profesor Axa tiene un equipo de resonancia magnética que, si no me equivoco, es más de 7 teslas, no recuerdo el número de teslas. Sin embargo, estas modalidades de obtención de imagen todavía están en fase de investigación. No es una cosa que podamos nosotros pagar por hacer un estudio así. También últimamente, estos físicos en resonancia magnética han introducido unos métodos cuantitativos para ayudar a la neuroimagen clínica. Esto sería una aplicación. Aquí viene una motivación grande, ¿no? La tomografía cuantitativa ponderada permite, a través de la superposición de contribución del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, permite obtener imágenes muy nítidas y de carácter altamente detallado, que hacen más atractivas para los neuroradiólogos que sus partes cuantitativas.
La resonancia magnética cuantitativa promete disminuir las variaciones en las métricas de imagen al aislar el efecto del mecanismo de contraste específico. Entonces aquí veríamos una aplicación de la que nos comentaba el profe al momento de tomar una decisión, por ejemplo, con un neuroradiólogo, ofrecer la posibilidad de tener imágenes más nítidas. Pasamos entonces al siguiente tema, que es la imagen óptica. Las imágenes ópticas, por sus siglas en inglés OI, utilizan luz, que es a menudo láser o LED, y permiten obtener imágenes con un buen contraste a alta resolución espacial, aunque con una profundidad de penetración muy limitada del tejido. Esto se lleva a cabo de acuerdo a, o bueno, se produce de acuerdo a que se dirigen a las células cultivadas o muestras de células fijadas, lo que permite estudiar el desarrollo celular y el destino celular. Esta modalidad de imagen se utiliza principalmente para obtener las imágenes de la piel humana, el ojo y otras partes que son accesibles en el cuerpo, como los dientes, la mucosa, la faringe, el colon, etc. Entonces, para este propósito, las imágenes de fotones múltiples y tomografía de coherencia óptica son las técnicas de imagen óptica de mayor frecuencia o las que se utilizan mayormente. Además, el uso de marcadores altamente específicos son como etiquetas fluorescentes o sondas de imágenes novedosas para poder visualizar imágenes en vivo. Dentro de las innovaciones, se propone una variante de microscopía de superresolución, perdón, que permite las investigaciones no invasivas que en resoluciones espaciales inferiores a los 10 nanómetros. También la obtención de imágenes de la segunda ventana de longitud del infrarrojo cercano, de la imagen en la que nos detuvimos un ratito, así como la penetración profunda del tejido a alta resolución y contraste de imágenes bajo la autofluorescencia y la dispersión de absorción y fotones. Son las imágenes que veíamos en colorcitos en la primera diapositiva. Así como la endoscopia fluorescente. Bueno, esto es la ventana de posibilidades que abre la imagen óptica. Ya hablamos de todas estas modalidades de imágenes y una de las propósitos que tiene es que entre ellas se conjunten para lograr cosas más grandes. Para esto hablaríamos de la física y las imágenes combinadas o híbridas. Las imágenes híbridas denotan combinaciones de hardware para métodos complementarios de obtención de las imágenes de modalidad dual. Es decir, se pueden combinar entre ellas para dar mejores resultados y ofrecer una posibilidad de diagnóstico más específico. La primera de ellas sería la combinación del PET con tomografía computarizada. Es la modalidad de imagenología híbrida más madura o la que más se ha estudiado en la actualidad y permite, bueno, la introducción de detectores de fotones en estado sólido, como los fotomultiplicadores de silicio, junto con una electrónica de lectura mejorada, han permitido adquisiciones de tiempo de inactividad en las imágenes. Entonces, en consecuencia, para reconstruir las imágenes con relación señal-ruido más alta y poder ayudar a acelerar la adquisición de datos o reducir las dosis inyectadas. Muy recientemente, los sistemas PET con campos de visión axial permiten obtener imágenes de todo el cuerpo en una sola posición de cama. Es una de las innovaciones de esta combinación. La otra combinación sería la de SPECT con tomografía computarizada. En se combinan diseños de colimadores de última generación para detectores de estado sólido, es decir, de escáneres para diagnóstico de alto rendimiento a partir de materiales como telururo de cadmio, zinc. Y bueno, dentro de los otros híbridos como los sistemas PET MRI,
apenas han cumplido 10 años de su estudio. Y bueno, también si nos pusiéramos a buscar, encontraríamos una amplia bibliografía acerca de estos estudios. Las imágenes multimodales deberían integrarse con datos multiómicos, es decir, de temas de genómica, proteómica, metabolómica o transcriptómica, para una evaluación completa de enfermedades. Ahí, conforme evolucionamos en cuanto al diagnóstico de enfermedades, algunas de ellas no se comprenden del todo. Sin embargo, el propósito que tiene la física para las imágenes combinadas o híbridas es encontrar un diagnóstico fehaciente y dar una, pues sí, o sea, yo creo que parte del objetivo tanto de la ingeniería biomédica como de las ciencias afines es la calidad de salud de atención al paciente. Entonces, si consideramos estas modalidades, podríamos evolucionar a largo plazo en la búsqueda y diagnóstico de enfermedades que en la actualidad se consideran extrañas o poco conocidas. Entonces, eh, bueno, últimamente han surgido algoritmos de aprendizaje avanzado automático para cerrar aún más la brecha entre las imágenes y la multiómica. Es decir, esto que les comentaba, permitir una evaluación más completa de las enfermedades. Dentro del artículo también se habla de la imagen preclínica, sin embargo no me pareció tan importante, y salta otro tema que tiene que ver con la radioterapia física. La radioterapia física es el proceso de dirigir la radiación ionizante. Yo creo que en algún momento todos hemos escuchado hablar de los procesos del cáncer y cómo es que se están tratando estas enfermedades. Pues bien, a través de electrones, fotones o partículas como protones que dañan y destruyen las células cancerosas en el cuerpo humano. Entonces, los fotones de alta energía que van desde los 6 hasta los 18 megavolts se utilizan para llegar a los tumores más profundos, mientras que para los tumores más superficiales se emplean electrones de alta energía eh, de otro voltaje. A lo largo de todo el proceso del tratamiento con radiación, estas imágenes médicas desempeñan un papel clave, que van desde el diagnóstico hasta la cuantificación y la delimitación del tumor. Esta es la relación interesante que ocurre entre la radioterapia y la física. La reciente combinación de escáneres de resonancia magnética con máquinas de tratamiento ha permitido impulsar la integración de las imágenes y lo que permite que podemos visualizar y dar tratamientos simultáneamente al paciente. Otra de los tópicos que toca el estudio o el trabajo es la fabricación de aditivos o lo que también conocemos como la impresión 3D. La impresión 3D permite materializar literalmente los objetos digitales en partes físicas. Yo creo que todos hemos escuchado ya hablar de estas superimpresoras 3D. Eh, Sin embargo, bueno, la impresión 3D puede considerarse como una extensión de estas imágenes médicas al mundo real, lo que, lo que repercute en que se puede mejorar el diagnóstico y la planificación preoperatoria para presentar estructuras anatómicas en 3 dimensiones. Incluso podemos manipularlas físicamente, ¿no? La interacción original de la impresión de 3D era principalmente dar forma a implantes que coincidieran perfectamente con la geometría macroscópica y el tamaño de los efectos óseos. Sin embargo, las ambiciones de las investigaciones recientes incluyen la microarquitectura del andamio para obtener mejores propiedades osteoconductoras. Resalto esto porque me pareció una aplicación muy interesante y cómo es que se relacionan algunos hallazgos tecnológicos con esto que estamos tocando, que son las imágenes médicas. El artículo menciona que en la actualidad se encuentran disponible una amplia gama de biomateriales imprimibles en 3D, como los bioenlaces de hidrogel cargados de células,
Y bueno, esto también se utiliza para mejorar las tecnologías de las imágenes médicas y producir fantasmas antropomórficos con propiedades muy realistas de atenuación de la radiación. Eh, entonces, digamos que la impresión en 3D no solo queda en ofrecernos un modelo que podamos manipular, sino en todo esto que les estoy presentando. Entonces, el procesamiento aún requiere una gran cantidad de mano de obra. Sin embargo, en un futuro será posible la impresión 4D, es decir, la impresión en 3D, pero dinámica. Entonces, esto es altamente prometedor para la ciencia y nosotros que nos relacionamos un poco a esto de la salud en el paciente. El artículo también menciona las imágenes no médicas. Las imágenes ópticas, bueno, también habla aquí de un enfoque acerca de la paleoantropología y la arqueología, que ha permitido obtener imágenes de cráneos, huesos, momias enteras de forma no destructiva, y se crean así nuevos campos de antropología virtual. También la radiología en arqueología, que sí, bueno, podremos decir que esto no nos interesa, pues yo creo que está ampliamente ligado con todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, las imágenes de neutrones y la microtomografía de rayos X, por otro lado, se están utilizando también en las ciencias de los materiales para evaluar la microestructura en tercera dimensión de las formas no destructivas. Y bueno, nos habla de otras muchas cosas, sin embargo, estas me parecieron muy importantes. Y al final habla de un panorama y dice que los ejemplos que se proporcionaran anteriormente son un testimonio de la noción de que la física médica es un pilar de la medicina. Con frecuencia la física y la medicina incluso se saltan una de la otra cuando introducen una innovación metodológica en la rutina clínica o el quehacer hospitalario, o cuando buscan apoyar una necesidad clínica con una técnica de imagen adecuada o viable. Em, esta revista tiene, donde participan diferentes equipos multidisciplinarios en la obtención de imágenes de los pacientes, tiene como cometido que el físico comprenda, habla del físico médico, ¿no? Pero yo también lo ampliaría para el ingeniero biomédico, que comprenda la cadena diagnóstica o terapéutica completa. Yo creo que este es el propósito de esta presentación, un poco eh, comprender la cadena diagnóstica o terapéutica, desde el compuesto radiactivo utilizado hasta las modalidades de imágenes más comunes. Más allá, se busca resaltar los avances relevantes de la instrumentación, donde los físicos o ingenieros biomédicos o médicos ayuden a garantizar el funcionamiento correcto de todos los equipos, incluidas las dosis y mediciones de referencia, así como la calibración precisa de los sistemas de imágenes y los programas de software que se utilizan para extraer esta información de las imágenes y que proporcionan resultados clínicos. ¿Siguen ahí todavía? Yo sí, no sé, tus compañeros, a ver qué pasó. Y aquí Sí. estamos. Ok. Sí, también. Y bueno, ok, y es que me solté hablando y ya no supe si estaban ahí. No, yo Bueno, creo que no se pusieron a hacer yoga, no, No. Estamos escuchando, pero sí. ¿sí? A ver, ¿qué opinan entonces? Porque ya terminó su compañero, ya está hablando del futuro, de hacia dónde va esto. A ver, ¿qué comentan? Él dice que es importante también agregar al ingeniero biomédico en estos asuntos. ¿Sí? ¿Es cierto? Por ejemplo, ¿el ingeniero biomédico tendrá algún papel a la hora de establecer una planeación de radioterapia o terapia en general? ¿Ustedes qué opinan? Pues tal vez antes de llegar como tal a la radioterapia, pues en todo lo que tiene que ver con instalación y avance tecnológico, tal vez. Pero que la radioterapia no requiere de ciertos recursos.
que se tiene que tomar en cuenta a la hora de aplicar la planeación. ¿Ustedes qué opinan? Que el físico médico, él determina, bueno, ya hice mis cálculos de dosis, etcétera. El médico determina la cantidad de material que hay que usarse. Y luego, ¿quién finalmente autoriza que se use o no se autorice? O sea, ¿bajo qué términos se van a manejar? ¿O quién los va a comprar? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. ¿Quién hace eso? ¿El administrador? El ingeniero clínico. Tendría que ser, ¿no? Para que se establezca un flujo óptimo para para la consumación de la planeación, ¿no? Porque de otra manera, si todos asumen que ya hicieron su papel, pero nadie dice cuánto va a costar y de qué se va a tratar, pues ahí puede quedar detenido el asunto, ¿no? Que es lo que pasa mucho en la educación, en la salud pública, ¿no? Nadie dice nada, nadie comenta. Bueno, pues el artículo dice que, y lo voy a leer así tal cual, ¿no? Porque me parecen muy importantes estas líneas, en donde menciona que para uno de los objetivos que tiene la revista es resaltar los avances relevantes de la instrumentación, y aquí hace mención de los físicos y los ingenieros médicos y biomédicos, porque ayudan a garantizar el funcionamiento correcto de todos los equipos, incluidas las dosis y mediciones de referencia, así como la calibración precisa de los sistemas de imágenes y los programas de software que se utilizan para extraer la información de las imágenes para proporcionar los resultados clínicos. Entonces me parece que aquí está la importancia del ingeniero biomédico. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? ¿Nadie? Ya se fueron a hacer yoga, creo. ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie dice nada? Aquí quedaría completa tu presentación, Josué. Bueno, nada más me faltaría hablar de esto último, del Adelante. abanico de posibilidades que se abre acerca de construir algoritmos sofisticados para la reconstrucción de imágenes tridimensionales. Yo creo que esta es la chamba que queda para un futuro. El modelado de sistemas fisiológicos cinéticos, la predicción de la muerte celular y el daño tisular de la radiación, entregada a anomalías como estos depósitos cancerosos de los que hablábamos o tejidos normales, y bueno, un análisis de datos múltiples en las diferentes modalidades. Lo que habría que hacer a corto plazo, y menciona el artículo, es que se adopten modelos de trabajo híbrido o de teletrabajo en muchas instalaciones o hospitales del mundo para iniciar, por ejemplo, esta situación a la que nos enfrentamos actualmente, como es COVID-19. Entonces, este artículo es importante mencionar que eh, se publicó el 12 de mayo del 2021. Estamos hablando de hace unos meses. Entonces, cuando se estaba llevando a cabo toda esta investigación, permitió la reunión de varios estudiosos en el tema, expertos en el tema, desde diferentes partes del mundo, y fue así como se entregaron los resultados de este trabajo. Entonces, me parece que si empezáramos por lo más básico, sería esto, ¿no? Poder conjuntar a varios expertos a través de diferentes partes del mundo sin que la situación geográfica sea un impedimento y bueno, crear todas estas cosas, estos estudios. Y bueno, finalmente pues presento la bibliografía que es este artículo. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué opinan en los últimos minutos que nos quedan? A ver, queremos escuchar sus reacciones. Como dicen ahora, ¿no? Reaccionando a la plática de Josué. ¿Nadie quiere decir nada? ¿No?
Bueno, yo, profe, pienso que nos faltaría, bueno, al menos a mí me faltaría tal vez experiencia para saber o analizar un poquito más, tener un poquito más de tiempo para analizar cómo es que un ingeniero clínico, como usted mencionaba, podría relacionarse aún más en, en este aspecto. No, pero a ver, con calma, no les estoy pidiendo una consultoría, no, por supuesto que no. Recuerden, en estos casos estoy pidiendo su opinión, no es un examen, pues, porque necesariamente cuando algo es nuevo, pues no hay conocimiento previo. Entonces es muy complicado dar una opinión basada en el conocimiento, es más bien es una opinión, es una reacción, ¿no? Como dicen ahora en estos blogs o blogueros, ¿no? Que reaccionan a lo que alguien dijo o hizo, visitó o comió. Es lo mismo aquí. ¿Cuáles serían sus reacciones respecto de este tema? ¿Ven ustedes que es importante? ¿Se puede hacer en México? ¿Le interesaría a la gente? Etcétera. ¿Qué dirían? Bueno, a mí me gustó mucho el manejo que tuvo Josué en su exposición, eh, porque a pesar de que sí me quedaba en silencio, estaba muy atenta por cómo lo explicó. Ahora, claro que es un tema muy interesante y me parece muy importante, pero igual tengo esta imagen de que en México sería muy complejo llevar a cabo por los recursos, tal vez económicos, o pues se priorizaron muchas otras cosas antes, ahora con el COVID, como atención a pacientes, adecuar áreas para poder atenderlos. Entonces, digo, parece una muy buena idea, sin embargo, lo veo un poquito complicado, o tal vez sería un proyecto que llevaría mucho tiempo. Ah, ahí es donde aplica su turbio pasado académico, en el que seguramente llevan muchos años escuchando a más de un profesor decir que la cosa es fea, negra, oscura, sin, ¿cómo se llama? Sin futuro y que todo pareciera ser un destino fatal, ¿no? Sí, ¿No? ¿No, puede ser. no les han Sí, lo dicho a hemos, ustedes eso sí, todo el Sí, tiempo? Sí, sí, todo el todos los tiempo. días. Y se la creyeron. Se la creyeron, y perdón que lo diga de esta manera, se la creyeron gacho y regacho. es Es que nos hace decir, falta un poco más de experiencia. pero insisto, no les pido yo que me hablen de experiencia, porque si estamos empezando esto. Recuerden que también la idea de este material es que veamos en el futuro cuál es la utilidad y cuál es la opinión de ustedes al hacer uso de material nuevo. Y fíjense, luego, a la primera provocación salta lo que ya he escuchado yo una y otra vez. Es que la vida tiene siempre un destino fatal. ¿Cuál es? Que al final todos nos vamos a qué cosa? A morir. Lo que nadie dice es qué vamos a hacer antes de que eso suceda, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo importante, hablar de lo que vamos a hacer antes de que nos vayamos de este mundo. Ahora, yo lo que les invito es a que dejen ¿cómo se llama? Esta letanía del terror en la que todo estaba mal y todo va a seguir mal, que eso es lo peor, ¿no? Ya no se puede. Ustedes véanlo, gracias a esta pandemia el asunto cambió y tan fuerte fue el cambio que ahorita están recibiendo clases así en su casa. Bueno, no sé si estén todos en su casa, pero eh, en un sitio que no es la universidad. Ahora, ¿ustedes creen que esta modalidad de enseñanza siga o se muera una vez que regresemos? Yo pienso que va a continuar porque se demostró justo que puede funcionar. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes seguirían tomando clases así, cursos de capacitación, etcétera, así? ¿O necesariamente que regresar a un salón de clases? Yo sí los tomaría en línea a sección de laboratorio. Ah, no, sí, ahí es inevitable, ¿no? No lo podemos sacar la vuelta.
Yo también, aunque yo me demostré a mí mismo que sí podía porque me costaba mucho esto de los cursos autodirigidos. No tenía como, no tenía la capacidad de yo solito guiarme y con esto aprendí que sí se puede. Entonces sí, definitivamente sí lo tomaría. Ahí está una diferencia muy importante, José, que ya ven cómo algo se aprende a pesar de la desgracia. Ser independiente. Y lo que yo les estoy pidiendo ahorita es una muestra de que ustedes pueden comenzar a pensar de manera independiente. Recuerden, toda su vida profesional tendrán que emitir una opinión. Sea con experiencia, sea sin experiencia, sea al bote pronto, como sea, pero siempre lo van a tener que hacer, siempre. Eso es parte de la profesión de cualquier ingeniero, médico, contador, administrador, etc. Es inevitable. Entonces, probablemente ustedes ya hayan escuchado que varias empresas ya no pretenden enviar a un promotor de la venta, que usualmente es un ingeniero. Pero lo que quieren hacer es armar un video, una demostración en video, de tal suerte que yo se las envíe a ustedes, la vean, y a partir de ahí, ustedes comiencen a formularse las preguntas, pero además vean si cubre o no con sus necesidades. Entonces, por ahí se está recortando de manera importante traslados, uso de, ¿cómo se llama? De transporte, visitas a hospitales, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, en este cambio generacional, ¿cuántos ingenieros van a aceptar esa nueva forma de compraventa? ¿Qué opinan? Ya está difícil saberlo, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen una ventaja. Ese es el tercer trimestre que llevan en línea, ¿cierto? ¿O no? ¿Son más? Sí, son más. Entonces, ¿ya se acostumbraron o más o menos? Sí, ya. Sí, ya están Sí, acostumbrados. yo también, la verdad, incluso puedo comer en mi casa y eso me da más energía y así, la verdad. Te da más, además de energía, te da más satisfacción, ¿no? Sí, claro, y estoy comiendo mejor. Claro, y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahora, ¿hacia dónde va esto? Primero será un video y al rato probablemente sea una presentación holográfica en donde tengan a un vendedor profesional con un video diciéndoles que esto, lo otro y aquello. Pero al final, ustedes tienen que tomar una decisión, ¿cierto? Si se compra o no se compra, si funciona o no funciona. Ya tendría yo entonces los elementos para comenzar a hablar con un ingeniero o con otro ingeniero que, como ustedes, sabe cuáles son los detalles específicos de ciertos equipos o sistemas, ¿no? Entonces, esto, como ven, superó todo ese escenario o escenarios negros y de defunción que sus previos profesores les pudieron haber dado, ¿o no? Sí, ¿No? totalmente, profe. Sí. Sí, O es lo mismo, porque sus profesores anteriores no les hablaron de muerte, ¿o sí? Y este problema que acabamos de tener, eso representó muerte. Y eso implicó. ¿Qué entonces más terrible que la muerte hay? Diría mi abuelita que te jale las patas el muerto, ¿no? Pero entonces, ¿creen ustedes que todavía podrían decir, no, es que a lo mejor está difícil en México? ¿Qué dirían entonces? A ver, platíquenme. Yo creo que no es imposible, pero sí, si se pretende un cambio, pues hay que cambiar desde la manera en que observamos las cosas. Tiene que haber una cultura de cambio desde el interior, ¿no? Para poder tener todos estos avances. Y creo que ya vamos por buen camino el hecho de abrir un poco ver más allá de lo que se está haciendo en este país y poder ver siempre más allá, ¿no? Creo que es lo importante. Ahora yo les pregunto,
ustedes cuando vayan de regreso a la universidad o vayan de visita a un hospital o vayan a buscar un empleo, ¿la gente seguirá siendo la misma? ¿Ustedes qué opinan? A ver, Pues no, incluso sin pandemia todo el tiempo estamos cambiando. por supuesto, pero ahora con la pandemia la gente cambió brutalmente. Sí, claro. Entonces, este asunto de que está difícil, no se puede, quién sabe, yo ya lo veo muy relativo, ¿eh? Miren, ¿han escuchado una canción de Michael Jackson que dice, para cambiar el mundo hay que cambiar con la persona que está frente al espejo? Sí, creo que sí. Ah, Sí. sí, me parece que sí. Sí. Bueno, pues es lo que pasó aquí. Exactamente. Tuvieron el tiempo suficiente para verse al espejo o con otros o como sea, confinados, guardados, como ustedes me digan, para ponerse a pensar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que querrían hacer y qué es lo que van a hacer después de que todo este proceso mortal se atenúe, se acabe o quizás hasta se extinga después de muchos años, ¿no? Entonces, yo por eso insisto, yo creo que ya no tiene mucho caso pensar en esto que les dijeron sus profesores anteriores, que la vida es difícil y allá afuera es peor y que todo es destino fatal. No sé qué opinan, a ver, ya para cerrar esto, porque creo que algunos van a comenzar a llorar de aburrimiento. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar nada? Pues solo que sí cambia la perspectiva. Personalmente no había tenido esa oportunidad de hablar desde lo que yo pienso, sino más bien desde lo que querían escuchar muchos profes. Entonces, me di cuenta ahorita que hizo usted el comentario y que decía, ¿Cuál? bueno, sí, pero dame tu punto de vista, ¿no? O sea, no me digas que o sea, no es examen o eso, o sea, me da esa apertura de poder expresarme y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Josué, no es imposible y obviamente hay que empezar a cambiar ese punto de vista y si nosotros somos los futuros ingenieros biomédicos, pues si lo vamos haciendo desde ahora, muy seguramente va a ser posible. Claro, claro, porque este país y este mundo ya cambiaron, ya nos cambiaron a golpes y con la muerte encima, ¿no? Y con el miedo y el terror y la incertidumbre de que no va a pasar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pensaban, ay, ¿cuándo me voy a contagiar? Y si me contagio me va a ir mal, voy a quedar con secuelas, o me contagio y no me pasa nada, o como decía mucha gente, no, bueno, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y efectivamente, algunas personas que conozco desde hace muchos años no les pasó nada, pero perdieron 2, 3, 4 miembros de su familia, ¿no? Y a él no les pasó nada. Pero esta idea de que a mí no me pasa nada, muy valiente, ha cambiado enormemente porque ya no se trata nada más de pensar en mí, sino en los que están alrededor, ¿no? Y ahí es donde está lo importante, es decir, ¿qué piensas, qué opinas ahora? Pues ya cambió mucho, ¿no? Y repito, ustedes ya están en la posición de encontrarse en el límite de salir a buscar un empleo o de hacer un posgrado o lo que quieran, ¿cierto? Y ya es momento de que empiecen a pensar que su opinión también tiene que salir. No sé qué opinan. Y insisto mucho en esto porque de ahora en adelante, después de esta plática que hizo Josué, que me parece muy buena, me gustaría que comenzáramos a acostumbrarnos a esta dinámica, que aunque ya nos pasamos, ya pronto acabamos, se vayan acostumbrando a esta dinámica de ofrecer su opinión. No es un examen. ¿Sí? El examen en este curso es todos los días pensando en qué es lo que opinan, si lo quieren ver como un examen. Y los invito a olvidarse de esas ideas que probablemente les repitieron una y mil veces de que es muy difícil y de que no se puede y que yo ya lo intenté y no pude. Pues sí, ya lo intentaron y no pude, pero ¿y su generación qué objetivo tiene? ¿Hacia dónde va? ¿En qué se va a comprometer?
Piensen en eso, no piensen en lo que nosotros ya mucho más viejos que ustedes vivimos. Hicimos algo, sí, ahí está, pero ahora son ustedes los que vienen. Pero no vayan con esas mismas ideas. Créanme, no les sirve. No les sirve. Y este curso, por breve que sea, por particular que sea, pretende dejarles a ustedes, aunque sea un poquito, esa reflexión. ¿Sí? ¿Más comentarios? ¿Nadie? Que curiosamente no se ha ido nadie o ya nos dejaron aquí nada más con el título. Sí, miren, les voy a pedir un favor enorme. Antes de irnos, pueden prender todas sus cámaras para que los conozca, porque algunos nada más tienen el nombre, otros tienen foto, pero no los, por si los veo en algún lado, saludarlos, ¿no? ¿Sí? Y Dara no tiene video, Estela, ¿no? Bueno, ya nos dejaron aquí nada más a nosotros. Ah, ya viene Estela. ¿Si eres tú, Estela, o te cambiaron? No, sí soy yo. Sí. Estela y Dara son demasiado parecidas. ¿Están en el mismo sitio? ¿Son los mismos lentes? ¿No? No, ¿Seguros? Bueno, ya nada más faltó Andrea. Pero bueno, entonces, No, aquí ando. ok, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece buena idea o mejor ahí muere y se dan de baja? No, profe, está bien. ¿Sí? ¿Seguros? Ojo, no es obligatorio prender la cámara, nada más ahora para que los conozca, porque si no, a lo mejor ustedes me conocen, me ven en la universidad y yo voy a decir, ching, ¿quién me saludó? Espero que no le deba dinero. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas, Sí, profe, está preguntas, claro. comentarios en los últimos minutos antes de que se vayan a otro curso? No sé si tengan otro curso o ya. Solo tengo una pregunta. Nosotros nos repartimos los demás temas, ¿verdad? Es que esta es mi primer sesión. La sesión pasada no, yo tenía el link del jueves y bueno, fue un relajo, pero entonces Sí, entre nosotros, ¿cierto? sí, entre Perfecto. ustedes. Ahora, insisto, ¿tienen dudas antes de hacer la presentación? Por favor, contáctenme. No hay ningún problema. ¿Sí? Afortunadamente, Josué no tuvo problemas para traducir el artículo. Quiero pensar eso, Josué. ¿Sí? ¿Cierto? O más o Sí, menos. pues no sé si usted detectó más bien las fallas, pero yo no No. detecté. O sea, lo que noto es ese viejo estilo de la secundaria y la primaria en donde te hacían hablar como si fueras locutor de radio de los años 60, 70. Está bien, digo, cada quien tiene su estilo, cada quien sigue, eso no tiene nada de mal. Ahora, te puedo decir que la forma en que lo hiciste y el volumen de voz es algo que en este país fascina. Les encanta, no sé qué opinan tus compañeras, pero eso le gusta a mucha gente, a mucha gente. Entonces podría decirte que está en ese sentido de habilidades de comunicación, estás en lo correcto. ¿Sí? Los otros jóvenes, ¿qué dirían? A mí me gustó mucho. De hecho, me gusta mucho cómo se expresa Josué. Ya lo había escuchado antes y me parece muy interesante porque no me distraigo. Yo soy muy distraída. O sea, me quedo sentada aquí, pero me distraigo, como, ay, la mosca pasó. Y con Josué es muy fácil mantenerme atenta. ¿Los otros no se distraen? ¿No? No, profe. A mí también me pareció muy bien la exposición. ¿Sí? Muy bien. Y Estela, ¿tienes mucho frío? ¿O es el estilo más bien? Mira, ahí sabe algo, Andrea. sí. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces ya los dejo en paz. Espero que no hayan llorado mucho por aburrimiento. Y cualquier cosa, por favor, pregunten. Si no preguntan, ya saben, no va a haber, ¿cómo se llama? Más que 1 y 1 millón de oportunidades para preguntar. Pero en el caso que las dejen ir, pues luego es un problema, ¿no? ¿Sí? Repito, la presentación es un motivo para que hablemos de lo que está sucediendo, de lo que están exponiendo. No van a dar ustedes el curso lo damos todos en conjunto. Entonces, practiquen dar la opinión, por favor. ¿Sí? Bueno, muy bien.
Entonces, seguimos en contacto y nos vemos el próximo Martes. 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 Muy bien. Martes. Hasta Gracias, luego. Que estén Gracias.